Bien, vamos entonces a orar para comenzar la clase de hoy. Cerremos nuestros ojos. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos de ti, a la vez que necesitados de ti, como siempre, Señor. Del más grande de todos tus dones y promesas. Estamos necesitados de la guía y de la inspiración de tu Santo Espíritu para poder captar las verdades que tú quieres que grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabemos que tú nos amas y confiado en eso, Señor, es que pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies de toda maldad, que limpies nuestras mentes de toda distracción, nos ayudes a enfocarnos, Señor, en tu palabra y a aprender de ti todo lo que va a ser necesario para esta gran lucha que tenemos por delante. Rogamos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos entonces a dar inicio acá. Creo que, a ver, déjame ver una cosa así. Vamos a retomar un poquito de más atrás de lo que quedamos la última vez, esas partes las voy a leer rápido. Decía ahí, cuando Cristo aparezca para buscar a su pueblo, ya no habrá oportunidad de prepararse y ser sellados. Oye, una cosa, yo quiero que, por ejemplo, si voy a leer algo acá, porque me di cuenta que la vez pasada me sale un pedacito de la cara nomás, yo quiero salir completa, entonces, no sé si la corro para allá la cámara mejor, ¿está bien ahí o no? Me dicen si no, lo voy a hacer así, ¿ya? Muy bien, entonces dice, pues Él no viene, ya, no habrá oportunidad para prepararse y ser sellado, pues Él no viene para preparar a nadie, sino que viene ya con el galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Y ahí había algo que leímos ya del conflicto de los siglos y decía, por lo tanto, el sellamiento de los que estarán vivos a la hora de su venida debe realizarse antes de eso. Ya, cuando Cristo viene para ya traer o la paga de un premio o de un premio de maldad o un premio de que se han portado bien. Así que antes de eso hay que estar listos. Ahora, pero ¿cómo lo hará el Señor para lograr no solo que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, sino para que además de eso sus escogidos hayan podido recibir la preparación necesaria que los habilite para ser ciudadanos del reino de los cielos? Para lograr esto, Dios los probará en forma intensiva por medio de un tiempo de angustia previo, en el que aún la puerta de la gracia no se ha cerrado. A esto también le llamamos zarandeo y tiene la finalidad de purificar a un pueblo para sí, a un pueblo celoso, sobre una S, de buenas obras. ¿Cuánto durará la preparación para los de la hora undécima? En tiempos de nuestros pioneros, Jesús se alistaba a regresar, por lo tanto estos preparativos estaban comenzando a hacerse. Dios estaba por comenzar esta preparación intensiva que traería la lluvia tardía y el sellamiento de su remanente final. Esto se dijo por inspiración divina en esa ocasión. Entonces, ese es el modelo. Si en esos momentos se nos ha dicho que Jesús estaba por venir, ¿cuánto tiempo pasó de ahí a que Jesús dijo, ya no vengo? Entonces, más o menos nos da una idea de lo que Dios pensaba hacer, porque ya se estaba atrasando hasta ese momento. Dios había empezado, dijimos que habían empezado ya las leyes dominicales y que Dios estaba, por lo tanto, supuestamente empezando con bueno, antes empezó en 1844 el sellamiento de los muertos y pronto ya estaba por comenzar el de los vivos. Por lo tanto, de ahí para adelante quedaba poco tiempo y Jesús tuvo que urgentemente hacer detener los vientos, ¿se acuerdan? Porque iba, a medida que empiezan las leyes dominicales, ligerito tiempo después, se desatan las guerras, las luchas y todo este montón de cosas, vienen las plagas. Ya, ahora dice, luego mis ojos, y esta es la que dimos sin destacar, ¿se acuerdan? Y yo les dije que la iba a destacar para poder verla ahora. Miren, me disculpan un segundito, porque entró uno de esos moscos molestosos, voy a dejar abierta esa puerta para que se vaya, porque no me dejan hacer la clase. Ya, muy bien. Pero hay otros moscos que son más molestosos. Eso hay que tener más miedo. Ahora dice, el ángel dijo, ¿queréis huir de las 7? Bueno, empezamos de acá. Luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me mostró el residuo en la tierra. El ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? Lógicamente que se le estaba diciendo a un remanente antes de las plagas. En ese tiempo, o sea, cuando ellos tenían que ser sellados, se estaba haciendo el sellamiento ya. ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él?
había empezado el sellamiento, pero de los muertos, después el otro. En tal caso, debéis morir para poder vivir. Esa parte la subraya, porque es una muerte al yo, absoluta, total. Hay que renunciar a nuestros gustos, a nuestras inclinaciones, a nuestros propósitos, a todo lo que nosotros tenemos y hacemos con tal de conformarnos a la voluntad de Cristo. Estuve preparando un sermón esta semana acerca de Moisés y me impactó grandemente. Yo había leído esas cosas, pero la forma en que fui viendo las citas y todo me mostró cómo es posible que un hombre como Moisés, que había llegado a ser el hombre más manso de la tierra, un hombre tan perfecto, fracasa justo al final y no se le permite entrar a la tierra prometida, a la terrenal. Y eso que, según ahí mismo en la cita de La Verdad acerca de los ángeles, decía que los ángeles tuvieron casi que consolarlo porque estaba tan desconsolado por eso que le dijeron que en realidad la verdad que él no veía y era porque cuando uno se siente culpable uno está confundido y no sabe realmente hasta qué punto uno es culpable y hasta qué punto no. Y le dijeron los ángeles que en realidad él había cometido eso debido a que el pueblo había influido en él para tentarlo, digamos, a actuar de esa forma cuando hirió la roca 2 veces, ¿se acuerdan? Pero eso decía, tanto él como el pueblo habían ofendido a Cristo. ¿Ya? Entonces, el hecho de que nosotros actuemos a instancias de la tentación de otros no nos exculpa. Igual Moisés había ofendido a Cristo, pero también se nos puede mostrar con claridad quiénes tienen la preferencia en los castigos, por decirlo de alguna forma, quién tiene el primer lugar es el que provoca. Hay un versículo en la Biblia que habla del que hay una maldición, eso es así, al que pone en la boca del prójimo la copa para beber. Hay una maldición especial para que el que insta al prójimo a hacer lo malo. Entonces no se trata simplemente de que todos aquí pagamos lo que hace el mal, pagan todos por igual. No, hay grados de culpabilidad. Y el Señor va a tener en cuenta eso y nosotros también en el milenio cuando adjudiquemos las penas que van a ser otorgadas. Ahora dice, el ángel dijo, ¿queréis huir de las 7 postradas plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que se les ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de él? En tal caso debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos, ¿ya? Y eso que ustedes saben, que en ese tiempo, ellos, cuando esperaban la segunda venida, incluso habían vendido a algunos todo lo que tenían para dedicarlo a la predicación del Evangelio. Pero está hablando de otro tipo de preparativos, no solamente económicos, de todo tipo de preparativos y mayores de los que habían realizado hasta esa hora. Dice, mayores preparativos de los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira, cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Ya, espera un segundito porque voy a cerrar la puerta para que no vuelva a entrar el mosco. Espérame un poquito. Ya, estas cosas pasan aquí nomás, pero no pasan en la televisión, por favor. Ahora dice, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificarlo todo, en los que entraron tarde no tienen idea de lo que estoy hablando del mosco, porque se metió un mosco y lo saqué y ahora cerré la puerta para que no volviera a entrar. Eso. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre el altar. El yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. O sea, nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a todo y a cualquier cosa, porque a veces no nos damos cuenta que hay cosas que las tenemos como ídolos. No nos hemos dado cuenta hasta cuando el Señor permite que nos las toquen ahí y ahí reaccionamos. Y ahí nos damos cuenta que teníamos un ídolo escondido. Y entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a abandonar todo aquello que el Señor nos muestre como malo. Todo, todo. Dice, haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno, ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí, si queremos participar con Él de su gloria más tarde. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento, porque no hay otra forma. Dice que nosotros debemos ser participantes de los padecimientos de Cristo, eso dice la Biblia. Debemos negarnos a nosotros mismos,
todo el camino, morir diariamente. Y el Señor dijo, cada día tenemos que tomar nuestra cruz, ir al Calvario, a ser sacrificados cada día con Cristo. Dice, cada uno, cada día debe tomar su cruz. Debemos negar nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea Jesús. Recordar, miren, negarnos, morir diariamente, recordar de continuo su gloria. Porque no solamente es ver lo malo que hay en nosotros y renunciar, sino que tiene que haber un motivo de inspiración para que podamos seguir y no nos deprimamos. Y ese motivo es mirar su gloria de continuo. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que orar, tenemos que estar en comunión con el Señor. El Señor cuando tenía luchas, a veces pasaba la noche completa orando. Entonces, ¿por qué? Porque había que ver la gloria de Dios también. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente en ese tiempo, y ahí es donde nosotros nos sirve de parámetro para ver el tiempo, porque en ese tiempo, cuando la hermana White escribe esto, ella se está refiriendo a algunos que están recién conociendo la verdad. Y miren, sobre eso es lo que va a decir. Esos que entraron en ese último momento, o sea, después que había pasado el chasco, tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo. Esos habían entrado hacía poquito. Sin embargo, tenían que prepararse para recibir el sello, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles. Algunos decían, ven, falsa profeta, porque hace tiempo que pasó eso, estamos ya en el 2000, no estamos en el 1800 y resulta que eso no pasaron por el tiempo de angustia. Es que el Señor Jesús pensaba venir esos días, hermano. Esa es la razón por la que algunos no entienden algunas citas que hablan del tiempo del fin. Esos que estaban entrando en ese último tiempo, últimamente, dice la hermana White, iban a tener que recibir el sello, iban a tener que pasar por el tiempo de angustia y ver al rey venir. Y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros, o sea, llegar a la Nueva Jerusalén. Ella está escribiendo cuando eso tenía que pasar. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas. Claro, pues si usted sufrió algo peor, cuando venga algo más suave, lo va a pasar más fácilmente porque ya vivió lo peor. Entonces dice que seamos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para que después no tengamos temor frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo. ¿Cuánto soportamos las pruebas con gozo? Con paciencia podría ser, sí, pero con gozo, yo a veces me he encontrado así. Yo le doy gracias a veces a Dios porque me castiga a veces, le doy gracias. Y de verdad que le doy gracias de todo corazón. Y siento que Dios me ama, porque si no, no se preocuparía de corregirme. ¿Ya? Y hay que aprender a ser sufridos, o sea, estar contentos en la tribulación también. Porque eso nos indica que no hemos sido expulsados de la escuela del cielo. Todavía estamos allí. Dice, sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. A esos que habían entrado en ese tiempo, tenían que avanzar rápido. ¿Saben? Nosotros vamos a darnos cuenta, estamos ahora casi en ese mismo momento en que estaban ellos. Están a punto de salir algunas leyes dominicales que ya, como mencioné en la clase pasada, empezaron a salir. Y ahí, parte de ahí, digamos, estamos en el mismo contexto para interpretar esto. Debemos avanzar con rapidez ahora, como en ese tiempo ellos debían avanzar con rapidez, porque estamos en la misma instancia en que estaban ellos antes de que Dios detuviera los vientos. Algunos de nosotros, o que los mandara a retener de nuevo, porque se estaban empezando a soltar. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar, paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente, pero ahora el tiempo está casi agotado. O sea, en el momento ese, es que ya estaban empezando a salir las leyes dominicales, la hermana White dijo, el tiempo está casi agotado. Ahora, ya sabemos que algunos esbozos de leyes dominicales partieron en Argentina, algo en Europa, pero cuando veamos que empiecen a salir, quiere decir que el tiempo está casi agotado.
para que tengan una idea. Y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Entonces, pregunta. Tía, disculpe. Sí, dale, señora. ¿Dios se puede volver a arrepentir como lo hizo en el 44? No, no, porque las profecías nos muestran, especialmente Ezequiel 20, que lo tenemos que ver luego, que solamente Dios da una oportunidad en este caso, y luego dice que nos va a, con enojo, con brazo extendido y enojo derramado, nos va a hacer entrar en los vínculos del pacto, porque por las buenas no se pudo. Entonces ahora Dios lo va a hacer por la mala, diríamos nosotros, que tampoco es mala, porque es para nuestro bien, pero lo va a hacer con sufrimiento, mucho más intenso que el que habría sido antes. ¿Te fijas? Así es que Dios no va a dar más pruebas, no va a dar más oportunidades. Dios no va a dar en esto oportunidades al pueblo, como pueblo, una y otra vez. Tenemos que tomar en cuenta, y esa es pregunta importante, ¿por qué? Porque cuando Dios mandó retener los vientos, tuvieron que parar las leyes dominicales, tuvieron que los ángeles encargarse de hacer arreglos en los sistemas de gobiernos de todo el mundo, tuvieron que lidiar con los poderes de las tinieblas para evitar que las cosas que estaban por suceder sucedieran. Fue una marcha atrás violenta, rápida, para evitar todo eso y encontrar un momento en la historia que se vuelva a dar con todas las condiciones que estaban dadas en ese momento, que era un reavivamiento, un pueblo que estaba expectante porque pensaban que Cristo iba a venir y por esa causa se habían reavivado, se habían unido, esperaban que la venida de Cristo sería de todas maneras cercana, habían conocido el sábado, ya estaban empezando a guardar el sábado, y estaban pasando varias cosas para que pasara eso. Ellos tenían que tener una preparación previa. Entonces, al volver al mismo punto, tenemos que tener también que las leyes del mundo tienen que empezar a cambiar. Todo tiene que, entonces, y la iglesia tiene que empezar también a preocuparse y todo eso. Entonces, una preparación mundial, y no solamente en el ámbito religioso, sino en el político y en el de los incrédulos y en de todo. Entonces no es una cuestión que Dios cae para los vivientos de nuevo y otra vez, paz, paz, seguridad. Hermanos, seguridad. No, es muy difícil retener los vientos. Ya se hizo una sola vez y no se va a volver a hacer. Y en las profecías nunca aparece que se retengan dos veces los vientos. Y Apocalipsis 7 habla de una sola vez, ¿ya? Que es a donde se retienen los vientos. Ahora, dice, para que pudieran ser sellados los siervos de Dios. Ahora dice, pero ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Entonces, volvemos al punto. El momento en que nosotros veamos que empiezan a surgir leyes dominicales, como ocurrió en los tiempos de Elena White, cuando ella dijo, debemos avanzar, el ángel le dijo, debemos avanzar con rapidez, y ahora quedan pocos meses, esa realidad se trasladaría acá. En tanto veamos que empiezan a salir leyes dominicales, sabemos que queda ¿cuánto tiempo? Lo más probable, pocos meses. ¿Se fijan? Entonces, es seria la cosa. Nosotros sí que hemos tardado años en aprender y saben que yo me atrevo ciertamente a decir que hemos tardado años y todavía no aprendemos. Así que, ¿qué más queda para los otros que vengan entrando recién? Ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender, y yo diría que eso es más difícil todavía, desaprender muchas cosas, porque hay que aprender y hay que desaprender. ¿Ya? Muchas cosas. Hola, hermana, buenas tardes. Hola, Rodrigo. Bien, gracias. Una pregunta. Bien. Entonces, si estamos viendo este tema, ¿cierto? Se supone que tenemos que ir apuntando más fino, digamos, hilando más fino, se supone. Sí. Los pastores en sí, o la asociación en general, debería preocuparse más de este tema y entrar a predicar más seguido de este tema de profecía, digamos. Es que eso tendría que ser la tarea de hoy día de los pastores, ya que estamos en los tiempos finales, porque todas las señales nos están diciendo que estamos en los tiempos finales. Sí. Bueno, nosotros podemos sacar todo tipo de deducciones, pero lo que yo estoy enseñando aquí no es lo que debieran hacer los que nos dirigen, a menos que esté indicado por las citas que Dios nos ha dado, ¿ya? Pero es como lo que sería lo recomendable. Eso es lo más recomendable, que nos ayuden a prepararnos en vista de la urgencia del tiempo, digamos.
Y eso significa que además ahí habla de que ya está, basta de los sermones suaves que se publican desde el púlpito. Ok. Entonces eso ya nos da una idea, ¿ya? Nosotros debemos ir a más al punto y a las cosas que realmente, o sea, como dicen, es medio vulgar el dicho, pero dice que hay que rascarse donde pica, no en otra parte. Nosotros podemos hacer montones de cosas bonitas, pero que no tienen nada que ver con algo urgente. Es como que se está quemando la casa del vecino y usted dice, voy a hacer pancito amasado y hablar al vecino. Oiga, pero si el vecino necesita, no que usted le lleve pan amasado para llevarle, aunque sea muy bonito llevarle pan amasado, lo que el vecino no necesita que usted vaya corriendo, que ponga una manguera o algo, que llame a los bomberos, que le ayude a sacar las cosas a la casa, ¿se fija? Entonces eso es tener presente la urgencia del tiempo y de acuerdo a eso actuar. Ahora dice, tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Volver a aprender, o sea, cosas que ellos habían dejado de practicar, tal vez porque alguien los convenció de que no había necesidad y ahora se dan cuenta que sí, o tal vez porque las habían dejado de practicar, se habían enfriado en la fe y ahora se dan cuenta que no, que es importante y tienen que volverlas a aprender, porque esas cosas se van olvidando después que uno ya las deja de practicar. Incluso esto me hace pensar, hay gente que a veces se rebautiza y ¿sabe? Lo único que toman en cuenta es, te arrepentiste, quieres volver a Cristo, sí, ni un problema, te van a bautizar. Pero no se le da estudio bíblico de nuevo, es necesario volver a aprender algunas cosas. Hay que ver, recuerda por tanto de dónde has caído, hay que ver de dónde caímos. Algunos conceptos equivocados hicieron que nos deslizáramos, esos hay que corregirlos con urgencia. Hay que volver a aprender cosas que no se siguieron practicando o que se descartaron. Hay que desaprender otras que aprendimos mal y hay que aprender cosas que nunca aprendimos. Ahora, los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no. No queremos honrar la institución creada por la bestia. Miren lo que puse aquí. Las cursivas son parte del texto original. Yo no lo quise modificar. Este ahora es seguramente que la hermana White lo subrayó y entonces aquí lo pusieron en cursiva. Y este no, la hermana White lo subrayó. Entonces aquí está diciendo que ahora, antes que todavía todas las leyes dominicales salgan y todo, ahora ya tenemos que tener la decisión hecha de decir no. ¿Ya? Algunos dicen, no, pero cuando llegue la hora ahí veremos. No, entonces eso significa que tenemos que anticiparnos a esa situación, prever lo que será y decidir ser fieles ahora. Y decir ahora no, con la fe de que eso va a ser y que nosotros tenemos que tener ahora la posición correcta. Ahora mire, hay solo dos bandos al final, solo dos bandos. Uno, los que guardan la ley y dos, los que atacan la ley. Y por supuesto, la ley y al autor de la ley y a los que la guardan. ¿Ya? Porque cuando ellos atacan la ley, hay unos que la guardan que se oponen a lo que ellos dicen y por lo tanto el ataque de ellos no es solamente contra la ley, sino que para acallar las voces de los que defienden la ley. Y así dice la cita aquí. Hay solamente dos bandos en esta tierra, los que se agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. ¿Ya? Entonces, o estamos en la bandera de Cristo o en la bandera de la rebelión. Los de la rebelión, no necesariamente ellos piensan estar en contra de Cristo, pero ellos, sin tal vez darse cuenta o dándose cuenta, están en oposición a lo que Cristo dice. Eso es rebeldía, es no querer acatar, no querer obedecer. Y acatar, obedecer, ¿qué? Las palabras, lo que Dios ha dicho en su palabra, guardar sus mandamientos. Dice en el capítulo 12 del Apocalipsis, está diciendo la cita, se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Y eso lo dice porque se está citando ahí Apocalipsis 12, 17 y 13, 11 al 17. ¿Ya? Entonces el conflicto está entre los obedientes y los desobedientes. Pero resulta que el problema es que los desobedientes piensan que son obedientes algunos. Y la mayoría va a pensar eso, va a estar engañado. ¿Ni por qué piensa que son obedientes? Porque creen que cuando le obedecen a los líderes religiosos, están obedeciendo a Dios. Ese va a ser el problema. Entonces, si nosotros queremos estar preparados para decir que no, cuando se dicte el decreto y se dé la marca de la bestia,
tenemos que estar bien seguros ahora de a quién estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo a hombres o estamos siguiendo a Dios? ¿Ya? Ahora, los que guardan la ley. ¿Quiénes son estos? Dice, el pueblo que tiene el nombre de Dios. ¿Y dónde lo tiene? Dice, grabado en su frente. Los que en esta tierra han dado testimonio de su lealtad. El testimonio es por precepto y por ejemplo. Ellos han hablado de la verdad de Dios y ellos la han guardado. Y por eso son leales a la verdad. ¿Quiénes son? Los que han guardado los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los que han tenido al crucificado como su Salvador. Y, primera cosa, han guardado los mandamientos de Dios. No es que los piensen guardar o que tengan ganas de guardarlo o que no alcanzan a hacerlo, pero sí ellos los respetan y tienen la intención. No, ellos han guardado los mandamientos. Y también el testimonio de Jesucristo, que es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Toda la profecía. Si usted dice, no, yo estoy de acuerdo con toda la escritura, pero no, el libro de Cantares no. Ya no está acatando el testimonio de Jesucristo. No, sí, pero el Antiguo Testamento no. Ya no tiene el testimonio de Jesucristo. Porque cuando no lo tiene completo es porque está deshonrando al que da el testimonio. Y el testimonio debe honrarse completo para honrar al que da el testimonio. Y si usted rechaza los escritos del Espíritu de Profecía, tampoco tiene el testimonio de Jesucristo. Porque también está rechazando algo que Cristo testificó para nosotros. Entonces, los que han dado el testimonio de su lealtad, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y podríamos decir, creen en el Espíritu de Profecía. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que ya se está haciendo una separación. Hay gente que ya no cree en el Espíritu de Profecía, pero dicen guardar los mandamientos. Pero el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando nosotros ponemos nuestra voluntad por sobre Dios y decimos, esto me gusta de lo que Dios dijo y este otro no, entonces nosotros nos estamos constituyendo en un Dios para nuestra propia vida. Por lo tanto, estamos transgrediendo los mandamientos. Ahora, así que eso que piensan que si no creen en el Espíritu de Profecía, no están, igual están guardando los mandamientos, no es así, según lo que está diciendo aquí. Tienen que guardar los mandamientos y tener el testimonio y guardar también el testimonio de Jesucristo, completo. Ahora, es que yo tengo dudas en cuanto a Elena White, no estoy seguro. Bueno, ¿qué ha hecho para aclarar esas dudas? Porque hay una promesa en la Biblia y Dios no falla. Y Dios dice que el que quisiere conocer la verdad, conocerá si la doctrina es de Dios. Es una promesa. Dios dice que si usted de verdad quiere saber si Elena White es profeta verdadero, usted debería conocer si ya es o no es, porque Dios se ha comprometido a mostrarnos la verdad. ¿Se fijan? Por lo tanto, quedamos sin excusa, porque Él se ha comprometido que si queremos conocer la verdad, conoceremos que si la doctrina que estamos escuchando es de Dios o no lo es. Ahora, la señal de obediencia es la observancia del día de reposo del cuarto mandamiento. ¿Ya? Esa es la señal de obediencia. No es la señal, la señal es el sábado, pero no están sabiendo, es la observancia del sábado. Claro, podemos decir en cierto sentido, como resumiendo la señal, porque ahí es donde se va a notar. Pero lo que se va a notar y lo que los ángeles van a tomar nota si nosotros estamos observando el día de reposo del cuarto mandamiento. Si los hombres guardan el cuarto mandamiento, guardarán todo el resto. Por eso que algunos dicen, no, yo no guardo el puro sábado, yo guardo todos los mandamientos. Ya, pero resulta que dice aquí que cuando nosotros guardamos todos los demás mandamientos, es porque estamos guardando bien el sábado. Porque dice aquí que si los hombres guardan el cuarto mandamiento, guardarán todo el resto. Porque si guardan lo que es más difícil que el cuarto mandamiento, quiere decir, por ende, que todo lo demás está guardado. Y algunos piensan que guardan el sábado, pero pecan en otras cosas. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿pero qué tan bien estamos guardando el sábado? A lo mejor la intemperancia, a lo mejor las malas palabras, a lo mejor la mentira, no estarían presentes en nuestra vida si guardáramos, o se notaría que está mal, ¿no es cierto?, nuestra observancia del sábado cuando aparecen esas cosas. Porque dice acá que cuando nosotros guardamos el cuarto mandamiento, guardamos todo el resto. Así que si algo falla en el resto es porque el sábado no lo estamos guardando bien. Porque guardar el sábado bien es aprobar todo el curso. No por el sábado, sino porque el sábado es tan sutil que alcanza hasta las intenciones del corazón y de la mente, alcanza nuestros pensamientos.
Guardar el sábado correctamente significa no andar en nuestros propios caminos ni en nuestros propios pensamientos. Y cuando hemos logrado ese dominio del cuerpo y de la mente, ese dominio del espíritu, ese dominio de la vida, con la gracia de Dios, por supuesto, porque solo no podemos, quiere decir que ya todos los otros mandamientos están guardados. Porque es lo último que se termina por guardar bien, el sábado. Habrá una marca colocada sobre el pueblo de Dios, y esa marca es la observancia de su santo día de reposo, porque sería totalmente ilógico que Dios fuera a salvar a alguien que guarda el sábado, pero que está en adulterio. No, pues. Si al final todos van a saber que Dios requiere el sábado, la observancia del sábado. Entonces, ¿qué van a hacer los que están en adulterio? Ni se van a preocupar del sábado, porque para ellos es más importante eso, y el otro es más sutil, entonces lo tienen por allá muy bien, lejos. ¿Fijan? Porque primero viene lo más grueso, digamos, y después viene lo más sutil, y en eso más sutil se va a ver que todo lo demás ya está listo. Ahora, al observar el día de reposo necesitamos preguntarnos individualmente, ¿he hecho derivar mi fe de las Escrituras o de un falso representante de la verdad? En ese caso va a ser, ¿no es cierto?, la institución de la bestia. Pero acá también tenemos que pensarlo, que también de la bestia y de la imagen de la bestia, pero también a veces las personas entran a la iglesia y siguen a los pastores o al anciano o al que lo adoctrinó, pero no aprenden las verdades a cabalidad. Entonces dicen, no, pero el hermano tanto cuando me enseñó me dijo que así era. Hermano, pero ¿qué dice la Biblia? No me acuerdo, me leyó unos versículos, pero yo no me acuerdo, pero yo le encontré la razón. Hermano, la Biblia es lo importante. ¿Cómo usted va a defender la verdad sin la verdad? La Biblia. Entonces, ¿he hecho derivar mi fe de las Escrituras o de un falso representante de la verdad? Dice que muchos van a quedar muy confundidos dándose cuenta cuando pensaban que tenían todas las verdades muy claras y tengan que defender la verdad, que todo se les vuelve una confusión, que las cosas que pensaban tener claras no están tan claras, que no encuentran los versículos, qué sé yo, no pueden hacer calzar las cosas, no encuentran los argumentos. ¿Por qué no se cercioraron de edificar sobre la roca? De trabajar con Cristo para grabar los principios de la verdad de las Escrituras en la mente. Ahora, eso, individualmente tenemos que preguntarnos, ¿he hecho derivar mi fe de las Escrituras o de un falso representante de la verdad? El mundo nos va a decir muchas cosas, hermano. Nos va a decir que esta cuestión de la identidad de género es lo más normal del mundo, pero el adulterio todo el mundo lo practica. ¿Para qué son tan retrógrados? Esta cuestión de que ustedes tienen que vivir con los papás, no, pues sí, en Europa los niños a los 14 años ya se van a vivir a un lugar, a un departamento solo. ¿Qué importancia tienen esas cosas? ¿Se fija? El mundo va a decirnos muchas cosas y van a salir a luchar por los derechos de las mujeres y de no sé cuánto, qué sé yo, y ay, qué entretenido, salen todos los hermanos allá a las marchas, la marcha del día 31 de octubre, el día del protestante, que ya hace tiempo que no protestan en nada, pero ahí salen a marchar. Hermano, a ver, ¿yo estoy actuando de acuerdo a las Escrituras? ¿Me pregunté qué dice las Escrituras? ¿O sencillamente es que todo el mundo lo dice? No, esa no es la referencia para un cristiano. Cada alma que se liga con el pacto divino y eterno, nosotros no estamos ligando en un pacto solemne al pacto de Dios, no estamos ligando a ese pacto, entramos por medio de ese pacto, que es, ¿no es cierto?, por medio de Cristo, entramos a obtener todo lo que Cristo ganó para nosotros, pero cuando nosotros le entregamos todo y cuando nosotros comprendemos que esta es una lucha a muerte, y entonces cada alma que se liga con el pacto divino y eterno, hecho y presentado a nosotros como una señal y marca, el pacto divino se nos presenta como una señal y marca. Cuando nosotros somos fieles al pacto, que son las 10 palabras, los 10 mandamientos, donde están cualquier transgresión, cualquier pecado, está rotulado debajo de alguno de los 10 mandamientos. Cualquiera. Todo está encapsulado allí. Así es que cuando nosotros nos salimos del pacto, estamos faltando los mandamientos. Cuando nosotros faltamos de los mandamientos es porque hemos abandonado el pacto. Es lo mismo. Entonces nosotros nos ligamos al pacto eterno, que es la observancia de la ley, porque nos ligamos por medio de Cristo a la observancia de la ley que Cristo observó. Y dice, hecho y presentado a nosotros como una señal y marca. Es presentado como una señal y marca, el pacto divino. ¿Una señal y marca de qué? Del gobierno de Dios sobre la tierra y sobre nosotros que vivimos aquí. Dios debe gobernar mi vida.
se liga de esa forma, ¿no es cierto?, a la cadena áurea de la obediencia. Cada uno de cuyos eslabones es una promesa. Cada eslabón es una promesa. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja, no nos ordena hacer algo sin darnos las herramientas para hacerlo. Cuando Dios nos dice que guardemos los mandamientos, es una promesa de que lo podemos hacer. Cuando Dios le dijo al pueblo, y le dijo a Moisés, ¿para qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. El Señor, calmar, di al pueblo que marche. Si Dios les dijo que fueran hasta allá, hasta ese lugar donde estaba frente al Mar Rojo, y Dios les dice que avancen, entonces Dios tendrá que hacer algo, y ahí Dios abrió el mar, ¿verdad? Entonces, así, cuando nosotros decidimos obedecer en contra de todo pronóstico humano, y que nos digan estamos locos, locas, que qué vamos a hacer, que vamos a quedar tirados, que cuando nos quiten todas las cosas vas a quedar en la calle, no vas a tener de qué depender, etcétera, no vas a tener que comer, pero nos va a prohibir el decreto hasta comprar para poder comer. Y cuando nosotros decidamos que vamos a ser fieles igual nomás, entonces se abre el mar. Si Dios lo quiere abrir, y si no, moriríamos debajo de las aguas para volver a resucitar de nuevo. Entonces, cada mandamiento es una promesa. Avanza, yo estoy a cargo. Eso dice el Señor. Obedece. Mía es la responsabilidad de tu obediencia. Demuestra al hacer esto que considera la palabra de Dios por encima de la palabra de un hombre. El amor de Dios es preferible al amor del hombre. Demuestran ser súbditos leales, dispuestos a cumplir la voluntad divina, a obedecer los mandamientos de Dios. La verdadera observancia, y esto me llamó mucho la atención. Fíjense ustedes, dice, la verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. ¿Qué significa? Que puede haber una observancia del día de reposo, no que el día de reposo no sea el verdadero, sino que la verdadera observancia del día de reposo también puede ser falsa. O sea, podemos pensar que estamos guardando el día de reposo, pero puede que no lo estemos haciendo. Puede ser que estemos sentados en la banca de la iglesia, pero que estemos pensando en los trámites que tenemos que hacer al día siguiente. Puede ser que estemos pensando que estamos honrando a Dios porque estamos haciendo obra misionera, pero como decían algunos, en vez de hacer obra misionera parece que están haciendo la obra del diablo, porque les van a los hermanos a decir chismes y cosas de que pasan en la iglesia y no los dejan más de capa caída que hablarles de levantarlo y de hacer los que tienen que ponerse del lado correcto y que tienen que estar de parte de Dios. ¿Cómo observamos el sábado? Puede haber una observancia falsa y puede haber una observancia verdadera. Nos llenamos de carga, nos dedicamos a hacer juntas de iglesia el día sábado para atender los negocios de su padre, dijo el Señor, pero los negocios de su padre, fíjense Jesús lo que hacía el sábado. ¿Dónde atendía los negocios de su padre? ¿En dónde estaban los negocios de su padre el día sábado? Asistía a la iglesia conforme a su costumbre y se levantaba en la sinagoga a leer. ¿Ya? Jesús no lo vimos dedicándose a sanar las masas, como en otras ocasiones. Es verdad que sanó al que estaba en su camino, sí. Cuando alguien estaba la oportunidad de hacerlo, sí, pero él no se dedicó a eso el día sábado. Entonces, tenemos que percatarnos de que estamos observando el sábado correctamente. Porque aquí no dice la observancia del día de reposo verdadero es la señal, sino que dice la verdadera observancia del día de reposo es la señal. ¿Se fijan? Ahora, él, y esta era la cita que buscaba, me costó, pero ni se imaginan cuánto encontrarla. Él era la encarnación de la ley de Dios. Cristo, está hablando de Cristo, la cual es una exacta representación del carácter divino. Esta cita es más que importante. ¿De qué ser humano se podría decir que es la encarnación de la ley de Dios? De ninguno. De ninguno. Porque hasta nuestra carne está mala. Y aun cuando después guardemos la ley, la vamos a hacer por los méritos de Cristo y por el poder de Cristo. Así que cuando está diciendo aquí que Cristo era la encarnación de la ley y que era una exacta representación del carácter divino, está hablando de algo que es nuestra meta, pero que la podemos solamente guardar refugiados en Cristo. ¿Se fijan? Solamente refugiados en Cristo, porque nosotros ya antes de guardarla somos pecadores y Cristo tiene que limpiar eso con su muerte. Cristo no, porque Cristo antes de guardarla ya era santo y la guardó y se conservó santo para poder guardar para nosotros y conservar para nosotros las promesas de los obedientes. Ahora, la gloria de Cristo se revela en la ley, la cual es una representación de su carácter. ¿Ya? La gloria de Cristo se revela en la ley.
¿Y qué es la ley? Una representación de su carácter. Y la eficacia transformadora de él se siente en el alma hasta que los hombres llegan a ser transformados a su semejanza. Son hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Se fijan? Entonces, la ley nos va modelando. Al observarla y ver cuál es la meta, y al pensar en ella, guiados por el Espíritu de Dios, nosotros comenzamos a emular ese carácter de Dios que está representado en Cristo. El Espíritu Santo nos muestra la vida pura de Cristo, la observancia que Cristo hizo de la ley. Somos inspirados en eso, somos recreados en Cristo, y así vamos siendo hechos participantes de la naturaleza divina, porque un poder sobrenatural se añade a nuestros esfuerzos para ayudarnos a cumplir la ley. Pero tenemos que quitar los ojos de las tentaciones, quitar los ojos de las acusaciones, quitar los ojos de las pesadumbres de este mundo, quitar los ojos hasta de la culpabilidad. La culpabilidad debe parar cuando nosotros confesamos nuestros pecados y debemos confiar en el perdón de Dios. Y entonces así dice, puestos los ojos, ¿en dónde? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y así nos hacemos participantes de la naturaleza divina y obtenemos el poder para poder guardar esa ley. Y los que hacen eso, para que no nos perdamos, que hablaba que la ley es una representación de su carácter y que se siente la gracia transformadora, ¿no es cierto?, de la ley, por medio de Cristo, ¿no es cierto?, en el alma, hasta que los hombres llegan a ser transformados a su semejanza, a la semejanza de Cristo y por ende a la semejanza de la ley. Son hechos participantes de la naturaleza divina y crecen más y más a semejanza de su Salvador, avanzando paso a paso en conformidad con la voluntad de Dios. Cada vez nos vamos pareciendo más a Él, hasta que alcanzan la perfección. O sea, hay una perfección relativa y hay una perfección absoluta. Pero también hay, yo diría, no sé cómo atrever a decirme, pero hay una perfección definitiva. Una perfección definitiva que significa la habilidad de seguir perfeccionándonos, porque cuando nosotros tenemos trabas, esa perfección puede tener un límite. Cuando nosotros tenemos una entrega perfecta y la tenemos afianzada en nuestra vida, o sea, estamos acostumbrados a obedecerle a Dios, esa perfección no tiene límites, es indefinida, ¿ya? Y la perfección absoluta del carácter la podemos obtener aquí, pero la perfección absoluta del cuerpo no, porque Cristo tiene que venir a transformarlo cuando venga. Así es que las tentaciones van a estar latentes, como hemos dicho en otras ocasiones, allí. Van a querer tomar siempre el dominio, pero cuando ya nos acostumbramos a obedecer, o sea, hemos afianzado la verdad o hemos sido sellados, entonces seguimos en ese camino de la perfección, porque ya, ¿qué quedó afianzado? Que es lo más importante, la determinación, es la costumbre, el hábito de obedecer. ¿Se fijan? Ahora, los que atacan la ley, decíamos que hay solo dos bandos, los que guardan la ley y los que atacan la ley. Y por supuesto a su autor, ¿sí? Carlita, ¿querías decir algo? Habla nomás, prende el micrófono para que podamos escuchar toda la pregunta. Ya, hermana, ya que siempre tenía una duda con respecto a lo que es la perfección. ¿Ya? Porque cuando hablamos de ¿cómo puede ser algo perfecto o una persona ser perfecta si es que ¿cómo puede hallarse la perfección o ¿Ya? decirse que alguien es perfecto cuando puede ser corruptible o caer en la corrupción? No sé si me hago entender. Sí, justamente es Por lo que está... ejemplo, Ya, dale. por ejemplo. ejemplo, hablamos de en el cielo que todo era perfecto y cuando todo era perfecto era como una perfección casi absoluta, por lo que estábamos hablando en delante, pero igual cayó en corrupción. Y ahora hablamos de una perfección cuando por lo menos, no sé si mi definición estará errónea, pero mi definición de perfección es como en su totalidad, como un 100%, y como eso, aún así siendo perfecto, llega a ser corruptible. Ahí está. Sí, muy buena la pregunta, pero muy buena. Saben que la Biblia dice que él notó necedad en sus ángeles. En sus ángeles. O sea, la perfección absoluta, cuando yo hablo de perfección absoluta, estoy hablando en términos de
apartarnos del pecado. Ahora, yo diría que nadie va a ser tan perfecto como Dios jamás, porque Dios puede hacer todo lo que quiere hacer, y eso es parte de la perfección absoluta. Nosotros no podemos hacer todo lo que queremos hacer, ni siquiera los ángeles. Así es que en realidad, fíjate que el término perfección absoluta no es tan absoluto, por decirlo, valga la redundancia. Pero tenemos algo muy interesante en lo que dijiste tú, Carlita, porque al comienzo, cuando todo era perfecto, y la Biblia habla que todo era perfecto, en el cielo Dios hizo todo perfecto. Y en la tierra también lo hizo todo perfecto. Pero ahí nos encontramos con el misterio de la iniquidad. Y dice que el misterio de la iniquidad no tiene explicación. Porque si tuviera explicación, entonces también tendría justificación. Y entonces ahí quedamos trabados en una pregunta que nunca vamos a poder responder. Nunca. Por ejemplo, en la lección de la mañana, Caín y Abel, los dos nacieron de los mismos padres, tuvieron la misma educación, las mismas ventajas socioeconómicas, culturales, por decirlo de alguna forma, ambientales, y uno pecó y el otro fue santo. El misterio de la iniquidad no podremos nunca comprenderlo perfectamente, nunca, porque si no, si lo comprendiéramos así, estaríamos justificando la iniquidad. Casi diciendo, Dios, la obra te quedó mal hecha. Pero resulta que Dios dice, no, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todas sus obras son rectas y justas. Entonces, ¿cómo puede explicarse? No tenemos explicación. Es un misterio, por eso se llama misterio, es el misterio de la iniquidad. Ahora, cuando las citas del Espíritu de Profecía nos hablan y cuando la Biblia nos habla, porque la Biblia nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dice igual como es perfecto nuestro Padre que está en los cielos, sino como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque hay una diferencia. Porque ser perfectos igual que Dios, a eso yo le llamaría término absoluto, ¿no? Es imposible, imposible. Pero sí podemos ser perfectos como Dios, en el sentido de tener la misma disposición que Dios tiene hacia lo correcto y hacia lo bueno. Eso es algo que Dios tiene que, primero, crear en nosotros el deseo de eso. Segundo, tiene que estimular ese deseo. Tercero, tiene que afianzar ese deseo y hacerlo carne. Yo diría que lo más importante de todos, todas las pruebas y todas las cosas que pasamos, es cuando nosotros, Dios ha logrado en nosotros hacer la obra de que nosotros no tengamos ningún reparo en ninguna cosa que Dios nos mande, por difícil, por absurda, por extraña que parezca. Cuando nosotros estamos plenamente de parte de Dios y creemos en Dios plenamente, yo diría que en ese sentido podemos hablar de perfección del carácter. Porque no importa lo que pase más adelante, vamos a seguir haciendo lo correcto. Y si la prueba aumenta y es más fuerte, lo único que vamos a lograr es hacer cosas más perfectas y más firmes. Pero nunca vamos a retroceder, porque en eso consiste el sellamiento, en un afianzamiento de la verdad. Esa es la cita que leímos la vez pasada. Dios se va a cerciorar de hacernos pasar por tales pruebas que exhiba todas nuestras faltas y que nos haga preguntarnos si somos capaces todavía de darle la gloria a Dios y ponernos de parte de Él. Y cuando ya quede claro de que no importa la prueba que aparezca y nosotros estamos siempre dispuestos a ponernos de su parte, entonces estamos sellados. Estaba leyendo una cita que dice que aun cuando ya estemos sellados, todavía vamos a pasar por pruebas. Todavía vamos a pasar por pruebas. Pero esas pruebas siempre, cuando ya estemos sellados, van a solamente lograr hacernos más fuertes y más grandes. Nunca nos van a hacer caer. O sea, los perfectos van a ser siempre perfectibles. ¿Se fijan? Los que ya son perfectos en Cristo. Entonces, pero hay una perfección mínima que debemos lograr. Y nosotros leímos las citas de Patriarca y Profeta, donde decía que hay un grado de perfección que se nos exige. Miren, la voy a volver a repasar porque estoy segura que varios ni la recuerdan y otros que están recién escuchando no la conocen. A ver, me esperan un segundito. Patriarca y Profeta. Ahora me surgió la duda si está en la historia de la redención o Patriarca y Profeta. A ver.
Ya, tiene que estar en historia de la redención. Y esta, acá está. Historia de la redención, página 48. Miren, dice, a ver, por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, o sea, no es que, ¿qué pasa si yo me muero mañana y recién hoy día conocí al Señor? No, se nos concede un tiempo de prueba. Dios sabe eso, Dios tiene el control de eso. Se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. ¿Se fijan? Lo que se nos pide es alcanzar un nivel. ¿Un nivel? ¿Para qué? Donde nuestros esfuerzos por guardar la ley de Dios son aceptados. Por eso que el Señor toma en cuenta primero nuestra condición, porque Él dice que ninguno es tentado, y Dios va a velar por eso porque es una promesa, más allá de lo que pueda soportar. Porque Dios dará juntamente con la tentación la salida para que pueda resistir, porque a Dios no le interesa saber si somos fuertes, porque sabe que somos débiles. A Dios le interesa saber si somos obedientes, que es diferente. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos al máximo de nuestras fuerzas, que puede ser muy poco comparado con el máximo de las fuerzas del otro, alcanzamos el nivel. Cuando se nota en nosotros ese esfuerzo que Él sabe, porque Dios lee los corazones, entonces Dios regula la prueba y la pone al tamaño de nosotros. Y cuando ve que al tamaño de nosotros vamos avanzando y que nosotros no resistimos, entonces son aprobados nuestros esfuerzos por guardar la ley. ¿Se fijan? Vuelvo a leer esa parte que les quede grabada. Dice, se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. Son los esfuerzos por guardar la ley los que son aceptados. Pero por supuesto que esos esfuerzos nos permiten guardar la ley. Pero la ley de acuerdo a nuestra condición. Porque por eso Dios dice que nos va alumbrando de a poco. Es de acuerdo a la luz que se nos va dando. Porque la ley es muy grande, es muy amplia. Y Dios exige más a los que saben más. Pero los que siguen menos, o sea, conocen menos, se les exige menos. Y deben esforzarse de acuerdo a esa medida que se les da. Y deben ser perfectos en esa medida que se les da. Sus intenciones deben estar comprometidas completamente. ¿Se fijan? Ahora no puede decir, ay, pero es que yo soy borracho y siempre me gusta el trago y no lo puedo dejar. Pero esa parte Dios la sabe, ¿porque no me va a aprobar en eso? No. Toda falta conocida debe ser erradicada. Solamente que Dios no nos da a conocer todas nuestras faltas. Y cuando las da a conocer en un ámbito, primero lo más leve, para que no nos desanimemos. Después más grande, hasta que llegamos a un nivel donde se ve que siempre estamos obedeciendo y ya es suficiente con eso. No nos va a pedir que sacrifiquemos a lo mejor a nuestro hijo, como se lo pidió Abraham. ¿Se fijan? No nos va a dar una prueba más allá de la que podamos soportar, pero sí sabe que estamos dispuestos a sacrificarlo todo, pero no nos va a pedir una prueba desmedida, la va a pedir de acuerdo a nuestra condición. A ver, ya con toda esta explicación, yo no sé si contesté la pregunta de la Carlita o me faltó algo. Carlita, ¿está bien ahí o quedó alguna cosita ahí que no quedó muy clara? No, sí me contestó que al final lo que yo entendí era que más que perfección o que se llegara a ser perfecto, era como un perfeccionamiento, como un camino no era como algo total o absoluto. Pero hay un nivel que debe ser Claro, alcanzado. como que se diría algo más de maduración más que algo de perfección. Eso es lo que por lo menos yo entendí. Sí, pero fíjate, mira, a ver un poquito más, ¿dónde estaba la cita?
hasta que alcanzan la perfección. Alcanzar algo significa llegar a una parte donde estás listo. ¿Se fija? Entonces es una meta. La perfección es una meta. Es Pero como... una meta que Dios nos pone. ¿Ya? Nosotros también somos participantes de eso, pero Dios la pone porque Él pone las pruebas. Él pone el nivel. Y nosotros tenemos que alcanzarlo porque cada uno tiene su nivel. Pero sería como una meta según nuestro contexto, como meta según nuestra... a lo que podemos llegar y a lo que podemos aspirar. Claro. A ver, por ejemplo, en el tiempo de nuestros pioneros, Elena White, Jaime White, las personas comían carnes inmundas, comían chancho, comían una pila de tonteras. Eran perfectos. Incluso estoy hablando después del chasco. Todavía hasta esa altura comían chancho. El mismo Jaime White dijo un día, yo maté un cerdo de 90 kilos esta mañana, burlándose porque alguien le decía que había que dejar las carnes inmundas. Ay, nosotros en mi casa si matamos un cerdo y lo comimos hoy día. Un cerdo de 90 kilos. Ya había pasado el chasco y toda la cosa. Habían proclamado el mensaje del primer y segundo ángel. ¿Eran perfectos? Si se hubiese muerto ahí Jaime White, ¿se habría salvado? ¿De qué perfección estamos hablando? Porque ellos no sabían sobre la reforma pro salud todavía. Pero ¿qué pasa? Un nivel de conocimiento y obediencia. Es que va de acuerdo al nivel de conocimiento. Exacto. Sí. Ahora Lo tengo más, ahora claro, lo tengo más claro. Claro, exacto. Va de acuerdo al nivel de conocimiento. Tú lo dijiste ahí, justo al punto. ¿Se fija? Y después de eso conocieron la reforma pro salud y ahí se vio que antes también eran perfectos, pero no habían alcanzado todavía el nivel. Y por eso ahí la hermana Juan dice en primero escrito que todavía necesitaban conocer muchas más cosas y, a ver, en primero escrito como al final una cita cuando habla de que se le permiten los 2 chascos y se le dice todavía tienen que sacar muchas cosas que aprendieron mientras estaban en las iglesias contaminadas, digamos así dice. ¿Ya? Entonces, porque son cosas mínimas que hay que saber. Hay algunas cosas mínimas que hay que perfeccionar antes de ir al cielo. Hay que alcanzar una perfección mínima. Y de ahí para allá, los 144.000 van a alcanzar mucha más perfección. Pero lo que es un requisito para todos, es que nunca paren de perfeccionarse. Ese es un requisito para todos, porque el que se frena y no quiere seguir avanzando es porque le dijo Dios contigo, ya estoy cansado. Y eso no se puede permitir, nunca, nunca. Así que los que tengan que pasar en la última generación van a tener que ser perfectos sí o sí, porque las pruebas van a ser muy fuertes, porque el mundo va a zarandear a la iglesia. Y así dice una cita, es el mundo el que zarandea a la iglesia y prueba la legitimidad de sus miembros. Así es que no nos va a quedar otro que ser más perfecto que los anteriores, pero los anteriores también eran perfectos y tenían el mínimo de perfección necesaria para llegar al cielo. ¿Ya? Ahora, mismo Abraham tuvo 3 mujeres, o sea, bueno, estuvo en adulterio cuando estaba con Agar y estaba con Sara, y todavía era hijo de Dios y era profeta. Pero después ya se murió Sara y tuvo otra mujer, tuvo varios hijos, pero ya entendió que el adulterio no debía ser. Pero él no lo entendía como adulterio. Estaba como pensando en las leyes de su época, en que todos tenían otra mujer y pensaban que eso era lo más simple. O sea, no lo más simple, pero él acostumbrado y que Dios no estaba en problema con eso. La esclavitud, algunos pensaban que Dios no había problema con tener esclavos. Y el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a Filemón, le dice, oye, recibe a Onésimo, pero ahora mucho más todavía con más porque es nuestro hermano. Entonces, hay cosas que Dios no reveló en su momento porque no estaban maduras las personas para entenderlo, pero una vez que las entendieron, se les exige obediencia. Ese es el punto. Ya. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Entonces, sí, no hay de qué, no hay de qué. Ahora dice, aquí habíamos leído, mire, las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Terrible. Mire, no se olviden nunca de esto. En Primera de Juan al final dice que el mundo entero está bajo el maligno y nosotros somos de Dios. Y también la Biblia dice que esos que están bajo el maligno están cautivos a voluntad de él. Si ustedes vieron, yo les mencioné una vez un video que viene en 3 partes o también está en una sola, pero el de, ¿cómo se pierde?
Pierre Hudson, que es un pianista que fue famoso adventista, no sé, todavía sigue famoso, no sé. Él cuenta de su experiencia y él habla de cuando los demonios fueron y una que era la directora de esa región de los demonios, por decirlo de alguna forma, se fue a meter a la iglesia. Y la mujer le dice, ahora entiendo por qué se me dio la indicación de venir acá, porque ella le pidió permiso como al demonio, porque ellos le entregaron un volantito y le invitaron a una reunión de música y de todo. Dijo, no voy a ir allá. A él espera, dijo, y miraba para arriba y hacía los ojos así. Ya, sí, voy a ir a la reunión. Y después él supo que ella era la que estaba a cargo, o sea, era un demonio que estaba posesionado de ella y que gobernaba a otros demonios. Y llega al templo y le dice, ahora entiendo por qué tenía que venir acá, dice, porque yo tengo mucha gente en este lugar. Mira, le dice, ese es mío. Y él ve a un anciano de iglesia, y cayéndose del púlpito. Miraba para atrás, ese es mío. Y el otro igual, y así. Y uno dice, esas personas estaban sentaditas normal y compuestas, pero no hizo más que señalarla y va. Eran tan de Satanás antes cuando estaban bien compuestas, como después cuando se desplomaban por el suelo y estaban ahí tiritando en el suelo. Pero ¿por qué no se notaba? Porque a Satanás no le convenía que se notara. Si usted, cuando es poseída por el demonio, empezara a echar puma por la boca, capaz que sería mucho mejor hija de Dios, porque tendría mucho más cuidado. Pero como no nos pasa eso, a veces igual que Pedro, estamos del lado de Satanás y no nos damos ni cuenta. Y hasta que Dios, el mismo Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. ¿Y qué estaba haciendo de malo Pedro? Pedro le está diciendo, Señor, no permita de ninguna manera que eso te acontezca, porque Jesús le está hablando de los sufrimientos que iba a tener y que iba a ser crucificado. Y él le dice, no permitas eso. Y le dice el Señor, apártate de mí, Satanás. Entonces Satanás es muy sutil para trabajar. Mientras a él le convenga, va a tener tranquilos a sus personajes ahí, a todos felices y bien bendecidos por Satanás, porque hay bendiciones satánicas también, para que les vaya bien. Pero en el momento que necesita dañar a un hijo de Dios o la causa de Dios, los va a tomar y los va a hacer actuar de la manera más desconcertante que nosotros nos podamos imaginar. Pero ¿cómo vamos a decir? No te puedo creer, el hermano dijo eso. El hermano hizo eso, no puede ser, pero si yo lo conozco, es un hombre aquí, allá. Y la hermana, pero ¿cómo si yo tenía otra impresión de esa hermana? Es que esas personas estaban dirigidas, le pertenecían al maligno. Y cuando llega la hora de ser usada, el diablo los usa. Entonces no se nota aquí, pero los que somos de Dios, y espero estar entre esos, somos los menos. Y cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra, ahí van a tomarse posesión completa de las personas, estos demonios, y hacer todo lo que se les ocurra. Porque ya va a ser un ataque frenético en contra de la ley de Dios, en contra de Dios y en contra de sus hijos. Dice, las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos, ¿ya? Los ángeles de Satanás, en otras palabras, con los humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás. ¿Cuándo uno se entrega bajo el dominio de Satanás? Cuando uno va a una secta satánica, le dice, Satanás, te adoro, quiero pertenecer a ti. No. Nosotros nos entregamos al dominio de Satanás cuando nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios. Tan simple como eso. Hay una cita que dice que el ángel dice en un momento, cuando están luchando todos, dice no eso. Se han unido, le dice la voz a los ángeles, se han unido a sus ídolos, dejadlos, y los ángeles se van. Terrible eso. Ahora dice, se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás y serán revividas. Las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Crucifícale, hasta dice que los sacerdotes le sacaban la lengua a Cristo cuando eran tan compuestos. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios y que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal, hombres que reflejen la imagen del diablo. Entonces ahí tenemos los dos grupos. El primero, el grupo que refleja la imagen de Cristo, que guarda la ley de Dios, y acá estos que se convierten en habitación de dragones, así como la ramera tiene hijas que son rameras, el dragón, el diablo, tiene hijos que son dragones, y Satanás, ¿no es cierto?, ve a hombres que reflejan su imagen, la imagen del diablo. Tenemos la imagen de Dios, tenemos la imagen del diablo. Hombres que sirven a Dios, hombres que sirven al diablo. Solo dos bandos y no hay más. No hay, es que yo estoy en el valle de la indecisión. No va a haber valle de la indecisión. Y cuando uno está en la indecisión, hay que tener mucho cuidado, ojalá que dure lo menos posible, porque es un tiempo de gracia
que Dios concede para que podamos tomar la decisión. Pero no podemos jugar con el Espíritu de Dios porque la Biblia dice, el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Cuando se nos deje sin lucha, para que nuestras mentes hagan lo que quieran, es porque Dios nos ha abandonado. Y eso es terrible. Ojalá nunca llegue ese momento. Entonces vamos a tener hombres que reflejan la imagen de Dios y hombres que reflejan la imagen del diablo. ¿Ya? Ahora, el mensaje... Tito, Sí. Hola, Ira. ¿Cómo estás? hola a todos. Bien, gracias a Dios. Se notó mucho para el estallido del año pasado, el 18 de octubre, los que estaban con la imagen de Satanás, porque si uno veía a esas personas como actuaban, eran completamente endemoniados, y no tan solo en Chile, porque en todos los países que ocurrió el estallido actuaban de la misma manera. Exactamente. El hecho de que actúen de la misma manera, que siguen el mismo patrón, no solamente las directrices que siguen, los actos terroristas que hacen, sino la forma en que lo hacen, con esa pasión desmedida, con esos actos absurdos, porque algunos absurdos, me acuerdo cuando Miguel dijo que lo más paradójico es que están hablando de cómo ellos quieren destruir todo porque los ricos se han apoderado de las riquezas y destruyen su propio supermercado porque destruyen los supermercados que están en La Pintana, pero no destruyen los Jumbo que están en Las Condes. Entonces, es una cosa loca. Es una cosa loca. Es la actitud. Ni siquiera tienen como un propósito en su mente, sino la cuestión es ir a sacar la ira de adentro que la estimulan los demonios. ¿Se fijan? Entonces eso, exactamente. Ahora dice, el mensaje del Evangelio está lejos de oponerse al verdadero conocimiento y a las adquisiciones intelectuales. Es en sí mismo verdadera ciencia. Porque mucha gente dice, que son fanáticos y la cuestión. Yo fui a la feria la semana pasada, no esta última vez, y una señora con conversó cada cierto tiempo me dijo, oiga, me dijo, pero ¿cómo entonces puede entender que cuando dicen que se convierten a Dios, yo no entiendo eso? Porque mira, hay un vecino de nosotros que le gustaban ¿cómo dijo? Esta que tocan los mexicanos, tienen un nombre, ya no me acuerdo, chará, no sé cómo. Y ahora ya no escucho rancheras, ya. Le gustaban las rancheras, dijo, y todo eso, y él era buena onda, qué sé yo. Pero resulta que ahora dijo, perdón, ¿sí? Bueno. Entonces dice, le gustaban las rancheras y toda esa cosa, y resulta que ahora no le gustan. Y resulta que ahora uno le va a hablar de algunas cosas que uno no encuentra tan buenas, pero él dice, no, que ella no participa de eso, y dice, Dios me ha cambiado. Entonces, ¿cómo me dice ella? No entiendo yo. Ella encontraba como que la persona, si es antisocial, no es de Dios. Para ella ser antisocial es no participar de esas cosas, ¿se fija? Entonces, el mundo dice, si fuerais del mundo, el mundo no los perseguiría, porque el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo os aborrece. ¿Se fija? Entonces, el problema es cuando nosotros somos del mundo. Cuando somos del mundo, surge persecución, si no, no hay problema. Entonces, dice, la gente piensa que estamos medios locos, como que dice, pero ¿y cómo vas a salir con eso? Pero mira lo que dice la ciencia, pues. Pero yo no le hablo de la reforma pro salud, que esto. No, pues mira, si descubrieron que mira, que un poquito de trago hace bien. Mira lo que dice la ciencia. Y sacan unas cosas. Tú dices que Dios creó el mundo en 6 días, pero por favor, la ciencia dice que hace millones de años atrás, no sé qué cosa, y anulan a Dios. Pero dice que el mensaje del Evangelio es en sí mismo verdadera ciencia y que no se opone al conocimiento y a las adquisiciones intelectuales. Dice, es en sí mismo verdadera ciencia, verdadero conocimiento intelectual. La verdadera sabiduría está por encima de la comprensión del sabio mundano. Esto es algo muy importante que tengamos en consideración porque se va a oponer la ley de Dios a las leyes de los hombres. Y los hombres hacen sus leyes de acuerdo a su propia sabiduría humana, que está totalmente contrapuesta y es incomprensible, ¿no es cierto?, para ellos con respecto a la sabiduría divina. Encuentran que lo nuestro es una tontera, una locura. Y por eso Pablo dice, yo hablo por la locura del Evangelio. Ahora, la sabiduría oculta, que es Cristo formado en lo íntimo,
la esperanza de gloria, formado en lo íntimo, no por fuera nomás. Es una sabiduría excelsa, como el cielo. Los profundos principios de la piedad son sublimes y eternos, y se ajustan al pacto de Dios, guardan la ley de Dios. Una íntima vida cristiana es lo único que puede ayudarnos a entender este problema de que, ¿por qué hay el mundo no entiende y nos encuentra locos, y por qué hay una contradicción aparente entre la ciencia del mundo y la ciencia de Dios? Ahora, y a obtener los tesoros de conocimiento que han estado ocultos en los consejos de Dios, pero que ahora son dados a conocer a todos los que tienen una relación vital con Cristo. Dice, la alianza de Jehová es para... Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. ¿Por qué se me mezcla ese con no sé por qué? Ya. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, o su alianza, dicen. ¿Ya? Es para los que le temen. Entonces, eso hace que nosotros tengamos inteligencia espiritual, cuando tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Y así tenemos una relación vital con Cristo, y ahora se nos dan a conocer los misterios. A los que le temen, a los que tienen esa relación vital con Cristo. Los que no pueden tener todos los doctorados del mundo, pero si no tienen esa relación vital con Cristo, no pueden entender los misterios de Dios. No con la sabiduría de Dios. Todos los que quieran podrán conocer de la doctrina. Lo que les decía adelante yo. ¿Conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta?, decía Pablo. Bueno, se nos acabó el plazo, porque si no, no van a poder hacer preguntas, porque quedan 4 minutos. ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacer, que haya quedado por ahí pendiente? ¿O algo que quiera acotar respecto de esto? ¿Alguien? ¿Quedó claro aquí todo, o quedó todo tan oscuro que no sé si estamos claros con eso? Si no, yo avanzo 1 o 2 diapositivas más y ahí cerramos, ¿ya? Bien, miren, dice, desde 1845, a menudo se me han presentado claramente los peligros que debe enfrentar el pueblo de Dios, como asimismo los que se cernirán en torno del remanente en los últimos días, ¿ya? O sea, del comienzo de este pueblo. Se le reveló a ella, y se le habló del pueblo de Dios, y también del remanente. ¿Por qué? A mí me llama la atención. Habla del pueblo de Dios, asimismo del remanente. Porque pareciera ser, al final, el pueblo de Dios se va a desarmar cuando venga el zarandeo, y va a quedar el remanente. Porque dice los peligros que debe enfrentar el pueblo de Dios, como asimismo los que se cernirán en torno del remanente, los que van a quedar después del zarandeo, en los últimos días. Satanás sabe que su autoridad usurpada pronto llegará para siempre a su fin. Su última oportunidad de obtener el dominio del mundo está ahora ante él, y hará los más decididos esfuerzos para destruir a los habitantes de la tierra. Los que creen en la verdad deben ser como fieles centinelas ubicados en la torre. Cristo es la torre. Nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista de Cristo. Así tenemos que ver las cosas. Centinelas que miran, pero no desde el punto de vista humano, sino desde la torre, desde el punto de vista de Cristo. En caso contrario, Satanás les sugerirá razonamientos engañosos y expresarán opiniones que traicionarán cometidos sacrosantos. O sea, si no miramos las cosas desde el punto de vista de Cristo, nos situamos en la torre, en Cristo, para mirar desde su perspectiva, Satanás nos va a sugerir razonamientos. Vamos a tener muy buenos argumentos para cosas que no son correctas. Y vamos a tener opiniones que van a traicionar aquello con que nos hemos comprometido con Dios. Los cometidos sacrosantos, que van a traicionar la causa del Señor. La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que ponga en actividad sus fuerzas para llevar a cabo su última obra de rebelión. Y toda alma, porque es lo que va a pasar justo al final, y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios. Aquí no se trata de saber todo, de saber las profecías, de saber harto. Se trata de plena entrega. ¿Ya? No se trata de ser muy inteligente o poco inteligente, porque hablamos de la sabiduría de Dios y del mundo y son distintas. Se trata de plena entrega. Y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino, imagínense los que entran cuando faltan solo unos pocos meses para que se acabe la historia de esta tierra. Apenas conocen cosas. Imagínense personas que entran que no saben ni leer, que a lo mejor no son muy inteligentes.
¿Se van a perder por eso? No, porque si están plenamente entregadas a Dios, Dios igual le va a mostrar si la doctrina es de Dios o no. Y dice, y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino, y protegida no solamente de las cosas que nos pasan por fuera, sino protegida de los engaños, de las cosas que ocurren en nuestra mente, formará alianza con Satanás contra el cielo y se unirá en la batalla contra el gobernante del universo. Tremendo esto, ¿no? Tremendo. O sea, si nosotros no estamos con nuestra mente plenamente entregada a Dios, con nuestra vida plenamente entregada a Dios, con nuestra determinación de seguir a Dios, pase lo que pase, no vamos a tener protección. Podremos ser engañados y sin darnos cuenta vamos a estar en el grupo de esos que van a decir, pero Señor, pero si en tu nombre lo hicimos, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, ellos son sinceros, ellos creen que estaban de parte de Dios, ¿se fijan? Hasta le reclaman a Dios, pero Señor, si estábamos haciendo tu obra, y Dios les dirá, no os conozco, y les dice más encima, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí, les dice, o sea, ustedes nunca tuvieron una relación correcta conmigo, nunca. Fue una relación tal vez emocional, ustedes a lo mejor apreciaron un Jesús que tenían en su mente, pero conmigo no se encontraron nunca. No aprendieron lo que era renunciamiento personal, no aprendieron lo que era entrega. Yo nunca os conocí, nunca. Y en la Biblia, conocer es tener una relación íntima. Cuando las personas tenían relaciones sexuales en la antigüedad, se decía, y conoció a su mujer, y tuvieron un hijo, bla, bla. Eso era conocer, una relación íntima. Y nosotros debemos tener una relación íntima con Cristo, porque de otra manera, la profesión de fe, o sea, levantamos la mano, nos bautizamos, eso es lo que se ve por fuera, pero si no está lo que va por dentro, lo de afuera no sirve de nada. Dice, toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino, también de los engaños, formará alianza con Satanás contra el cielo. Terrible. Y se unirá en la batalla contra el gobernante del universo. Hermano, que Dios nos ayude para estar del lado correcto. Bueno, Dios nos quiere ayudar. Que nosotros nos pongamos en manos de Dios para ser ayudados por el Señor. Eso sí, y para ponernos en manos de Dios tenemos que estar seguros que soltamos el timón, que soltamos el control. Dios tiene que tomar el control. Tenemos que dejarnos de pelear con Dios. Tenemos que dejar de buscar excusas para nuestros pecados. Tenemos que reconocer nuestras deficiencias y nuestra necesidad de Cristo. Que Dios nos bendiga para que así sea y que ahora las pruebas que tenemos las miremos como oportunidades. Porque quiere decir que todavía estamos en la escuela de Cristo, como dije. Así que todavía hay oportunidad para los que están estudiando en la escuela de Cristo. Muy bien. Si nadie tiene nada más que agregar, vamos a orar para terminar la reunión. ¿Hay alguien que quiera hacer la última oración? Yo hice la primera, así que otro que haga la última. ¿Algún voluntario o voluntaria? Ya, Yo. Qué bueno. Ora tú. Ya, oremos. Cerremos los ojitos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, primeramente le damos las gracias por guiarnos, Señor, a pesar de lo terco que somos, de volver a llamarnos a cada uno donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a no alejarnos de usted y también siempre a dar la dirección suya en cualquier cosa que hagamos, Señor. Sobre todo en estas clases, Señor, con la hermana Jacqueline, Señor. Ayúdala, Señor, bendícela y dirígela para que pueda entregarnos luz a nosotros y nosotros también podamos entregar esa misma luz a los demás. Padre Santo, le damos las gracias por esta oportunidad de reunirnos y por todos los que estamos acá, Señor, y por las familias que representamos, Señor. Le damos las gracias y todo esto se lo pedimos y le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Carlita. Y muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga y que tengan una batalla de triunfos para el reino de los cielos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, que estén bien. Igualmente.